Muy buenas noches, compañeros. Vamos a dar la clase de este día que son los medios de enseñanza o materiales didácticos. Como ustedes se recuerdan, en la exposición anterior hablamos mucho sobre las técnicas de las exposiciones, cómo tenían que ser exposiciones de las técnicas, vea que nos van a ayudar como la técnica de demostración, hablamos del estudio de casos, hablamos de la técnica de entrevista. Todas esas técnicas son las que a nosotros nos van a ayudar para poder dar una clase. Algo bien importante es que en la exposición que nosotros hagamos va a tener tres etapas. Una que es la determinación y es lo que nosotros vamos a seleccionar el tema, vamos a formular objetivos, vamos a preparar las ayudas audiovisuales y también estos medios de enseñanza nos van a ayudar también a preparar estas ayudas visuales. La forma de impartir, la determinación del tiempo y la forma de cómo vamos a evaluar. Algunos de ustedes me han estado preguntando acerca de lo que es la planificación. Todo esto es planificación. Por eso les decía yo les dejé un formato ya de lo que era el plan de clase para que ustedes vayan practicando. Pónganse un tema que ustedes quieran dar o quieran exponer, hagan de caso que vamos a hacer una exposición en clase y vayan haciendo ustedes su planificación. Por eso es que algunas me preguntaban que si ya era una tarea, no es una tarea aún. ¿Qué quiere decir? Que más adelante vamos a hacer una tarea de acuerdo a lo que es la planificación, no sin antes saber cuáles son todos esos medios de enseñanza y los materiales didácticos. Les dejo aquí un tema también en la bibliografía de este señor Manuel Area Moreira, que es un psicopeda, ay, bueno, ya se me trabó la lengua, ustedes ya saben que siempre me traba, pero es un especialista de la tecnología educativa. Ustedes pueden consultar también esta bibliografía que está a disposición también en la biblioteca virtual de la universidad. Cuando hablábamos de las etapas de la exposición, dijimos que vamos a determinar qué vamos a seleccionar el tema. En la ejecución es la etapa en la que se desarrolla el tema, adaptándolo al nivel educativo de las personas, utilizando también ayudas adecuadamente. Y eso quiere decir que yo no voy a ponerles ayudas visuales de acuerdo a la condición educativa que tenga cada uno. Yo no voy a hacer las mismas ayudas visuales que tengo para exponer en la clase con ustedes a una exposición que vaya a tener con un grupo de pacientes. Así que también ahí vamos a ir nosotros acondicionando o adaptándolos al nivel educativo de las personas. Cuando hablábamos de la evaluación es la etapa en la cual se realiza la comprobación del objetivo. Si yo me propongo que a los pacientes diabéticos les voy a dar a conocer cuáles son los alimentos que deben ingerir, ese es mi objetivo general. Entonces, ¿cómo voy a evaluar eso? Preguntándoles a ellos, ¿verdad? O interrogándoles si ellos comprendieron cuáles son los alimentos que no deben de ingerir y cuáles son los alimentos que sí pueden comer. Entonces, esa es una evaluación del objetivo que nosotros tenemos. Y así nos podemos ir programando también la evaluación para aclarar dudas. Ustedes se dan cuenta que siempre al final de la clase nosotros hacemos preguntas y les decimos, ¿verdad? Si hay alguna duda o se refuerza también algunas situaciones que uno encuentre vacíos. Cuando vemos el contenido de esta presentación, vamos a ver lo que es la socialización cultural y el aprendizaje con medios y tecnologías en contextos educativos, el concepto de medio de enseñanza o material didáctico, los tipos y medios de materiales didácticos y los medios impresos, cuáles son los medios audiovisuales y la educación audiovisual. Acordémonos que hay un dicho que por todo entra por los ojos, e inclusive hasta cuando nosotros hablamos de la comida, podemos decir nosotros que hasta la comida nos entra por los ojos, porque si hay algo que a nosotros lo vemos agradable a la vista y al olfato, con más gusto lo comemos. Los medios y las tecnologías digitales, el diseño y uso y evaluación de los medios de enseñanza. Ustedes se dan cuenta que ahorita nos estamos valiendo mucho de la tecnología y es así como nosotros vamos a ir
caminando también con lo que respecta a la educación, tanto de adultos como de ustedes mismos. Ustedes también han estado al frente, vea, de la clase, dándoles a conocer a sus compañeros los temas que se les han dejado. Cuando hablamos de materiales didácticos, son todos aquellos elementos que conjugan con la intención que el proceso de enseñanza, aprendizaje se realice de una mejor manera. Se utilizan para proporcionar al alumno las experiencias sensoriales convenientes en una introducción natural y segura del conocimiento. Por sí solos no lograrán, desde luego, la comprensión y asimilación del mismo, pero van a contribuir eficazmente a dejar impresiones vivas que refuercen posteriormente la fijación del conocimiento. Ustedes se han dado cuenta, vea que algunos medios didácticos nosotros los hacemos como para generar impacto en el aprendizaje de todo aquel que necesita educación. También los materiales didácticos son un tipo particular de medios de información y comunicación elaborados y utilizados en contextos educativos. Son muy importantes en la gran parte de las acciones de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en cualquiera de los niveles y modalidades de la educación. Si nos retrocedemos nosotros a cuando ustedes estuvieron viendo todas las modalidades de la educación, se recuerdan que vimos muchas modalidades de educación. Entre ellas vimos las presenciales, las semipresenciales, como estamos ahorita nosotros trabajando con una modalidad, ¿verdad? Que no es presencial, ¿no? Que es como semipresencial. Es asincrónica porque no nos estamos conectando a la misma hora en que nosotros teníamos la clase y no estamos todos al mismo tiempo conectados. Entonces ahí vemos nosotros cuáles son todas las modalidades de la educación. Abordaremos su estudio de acuerdo a la clasificación que también hace también referencia un señor llamado John Bashman, que él dice que hay materiales audibles, materiales visuales y también materiales proyectados. Y lo que estamos haciendo ahorita como materiales audiovisuales. ¿Por qué audiovisuales? Porque ustedes lo están viendo y me están escuchando. El aprendizaje con los medios en los contextos educativos es un proceso complejo en el que interviene una serie de variables y factores vinculados, primero, con los atributos internos del material. ¿Qué quiere decir esto? Con el contenido que nosotros vamos a ejecutar, el soporte físico, las formas de presentación. Ustedes ven que nosotros estamos utilizando varias formas de presentar también la educación a distancia que tenemos en este momento. Y eso es lo que quiere decir el soporte físico de las formas de presentación. Sistemas de codificación de la información, ustedes se dan cuenta que nosotros no solamente con una presentación vamos a dar la información, sino que también con una breve explicación. Hay variables también, vea, de los sujetos que interactúan con el material. Y esto lo estamos hablando nosotros, que es todos aquellos conocimientos que nosotros tenemos previos. Las actitudes, la edad, si se recuerdan en las diapositivas anteriores, estuvimos hablando sobre la edad cronológica de los estudiantes o la edad psicológica también que ellos tienen. Cada quien tiene una madurez emocional diferente. No todos tenemos la misma madurez. Hay otros que aprenden más rápido y otros que aprenden más despacio. Las variables del contexto en que se utiliza el material. Primero, ¿cómo vamos a utilizar nuestro material audiovisual? La tarea realizada también por los medios, también necesitamos tener metas educativas, métodos de enseñanza, que ya hablamos bastante de lo que son los métodos. Y también esto vamos a ver que vamos a ir integrando las metas educativas con los métodos de enseñanza. Estos están integrados pedagógicamente, que no se pueden separar. Yo no puedo enseñar si no tengo una meta y tampoco un método de enseñanza. El medio de enseñanza es como decir el camino hacia lo que vamos a aprender. En cualquier recurso tecnológico que articula en un determinado sistema de símbolos,
ciertos mensajes con propósitos instructivos, nosotros vamos a ver allí que en este medio es todo lo que nosotros utilizamos para poder lograr un objetivo o una meta. Los tipos de medios y materiales de enseñanza. Tenemos medios manipulativos. ¿Qué quiere decir eso? Son todos aquellos medios que nosotros podemos manipular o manejar a nuestro antojo. También tenemos medios impresos. Entre los medios impresos ya vamos a ver cuáles son los que nosotros tenemos a nuestra disposición. Pero son todos aquellos, por ejemplo, un libro, una separata, un folicopiado, un medio audiovisual. Un ejemplo es este que estamos utilizando, ya estamos oyendo y estamos viendo la presentación. También tenemos medios auditivos, como la presentación anterior, que solamente era un audio, el que ustedes estaban teniendo a disposición. También tenemos medios digitales. Los medios digitales son todos aquellos que nosotros tenemos a disposición, como el Internet, la computadora, las presentaciones que nosotros podemos tener en nuestra Internet o las páginas que nosotros eh, visitamos para obtener información. Aquí tenemos ejemplos de algunos medios, ¿verdad? Que tenemos inmateriales. Medios manipulativos, ya hablamos bastante. Entre ellos, dijimos que se pueden hacer de una modalidad simbólica en aquella que quiere decir, es un conjunto de recursos y materiales que se caracterizan por ofrecer un modo de representación del conocimiento de la naturaleza en activa cuya modalidad de experiencia de aprendizaje es contingente. ¿Qué quiere decir? Que mediante un símbolo nosotros sabemos que esta E que ustedes ven en la esquina superior izquierda significa que es un Internet. Si nosotros vemos una pantalla de computadora, estamos pensando que es una computadora. Entonces, es una manera simbólica de representar una educación. Los medios materiales incluidos tenemos objetos, recursos reales, materiales de entorno, minerales, animales, plantas, materiales para psicomotricidad, aros, pelotas, cuerdas, materiales de desecho. Si ustedes se recuerdan y se van allá por el pasado, cuando ustedes estuvieron en kindergarten, y si no estuvieron en kinder, estuvieron en preparatoria o en los primeros grados de escuela, se recuerdan que dejaban las maestras que les dejaban que sembraran una plantita, que llevaran colección de piedritas, que jugaran con pelotas. Todo eso son también medios de enseñanza. Medios también manipulativos simbólicos, que son bloques lógicos, regletas, figuras geométricas, los juegos y los juguetes. Todos estos medios son por los que también se aprende. Ustedes se recuerdan el famoso cubo Rubik, los cuadritos o los bloques de Lego, también los materiales de cuadritos para armar. Toda esta es enseñanza que se puede utilizar a un nivel primario. También los medios impresos, como ya dijimos, se puede ser un libro, ¿verdad? Incluye todos los recursos que emplean principalmente los códigos verbales como sistema simbólico predominante, apoyados en representaciones también que fueran más fáciles para lo que es el lector. Materiales también incluidos, el material orientado al profesor, guías del profesor, guías didácticas, guías curriculares, apoyos también curriculares. Todos estos son materiales que pueden utilizarse como un medio de enseñanza. El material también orientado a los alumnos, no solo para los maestros tenemos materiales que nos van a ayudar, sino que también tenemos para los alumnos libros de texto, materiales de lectoescritura, si nos vamos a los grados más pequeños, ¿verdad? Cuando estábamos en primaria o secundaria. Si ustedes se recuerdan, de ahí comenzamos nosotros nuestro camino hacia la tecnología educativa. También un cómic, ¿verdad? Un cartel, que también utilizamos carteles
para la presentación de un tema cuando nosotros estamos dando una charla con unos pacientes. Por eso es que también vamos a aprender a hacer carteles para que ellos les llame la atención. Cuando les digo le llame la atención, si ustedes recuerdan, anteriormente estábamos hablando acerca de lo que son llamar la atención. Cuando estamos hablando con pacientes, a veces nosotros no sabemos si ellos saben leer y muchos errores que nosotros cometemos es hacer carteles con mucha letra. A los pacientes se les llama la atención con figuras tanto representativas de lo que nosotros vamos a hablar. Visuales o audiovisuales, como les quieran llamar. Estos también se puede decir que a veces no pueden ser proyectados, forman el grupo de los recursos más usados como auxiliares en el proceso de aprendizaje. Representan en general ventajas como las siguientes. Pueden ser construidos con un propósito determinado, enfocan el aspecto que se desea resaltar, su elaboración es de bajo costo, propicia la participación de los y las alumnas también en su elaboración. La imagen principal, ¿verdad?, de esta modalidad es simbólica a través de la cual se representa también el conocimiento combinado con el sonido. Cuando nosotros vemos una imagen, también esperamos saber qué es lo que nosotros vamos a oír de esta imagen, como lo que vemos en la televisión, ¿verdad? Los medios también, estos materiales pueden ser como un reproyector de transparencias. Creo que ustedes ya algunos los pudieron conocer y otros no los conocen cuando se proyectaban transparencias. También proyector de diapositivas, que es bien diferente a las diapositivas que nosotros exponemos en un computador. Medios de imagen en movimiento, proyectores de películas, televisión, videos, todo eso es un material audiovisual. Un pizarrón, un franelógrafo, fotografías, carteles gráficos, rotafolios, mapas, materiales tridimensionales. Todas esas son medios también de enseñanza y materiales que podemos usar fácilmente. Los materiales visuales proyectados tienen como principal ventaja el hecho que en una sala oscura con una región brillante sobre una pantalla capta y sostiene la atención en una forma más rápida y efectiva. El costo y el manejo de este material constituye una desventaja también porque en algunos lugares no se puede utilizar con mucha facilidad, como por ejemplo también que a veces tenemos errores en la proyección de materiales que están opacos, transparencias también deterioradas, fotos fijas y a veces películas con malos sonidos. Otro medio auditivo también que tenemos con una modalidad simbólica es cuando se emplea el sonido como la modalidad de codificación exclusiva. Por ejemplo, la música, la palabra oral, los sonidos reales. Esto ustedes oyen o se han fijado en las clases que dan de inglés, a veces usan bastante este medio. Los ponen el cassette o ponen un CD o ponen un radio para poder aprender lo que es la pronunciación del idioma inglés. Y creo que también en otros idiomas, la enseñanza de otros idiomas la utilizan. Este rubro. Los medios audiovisuales y educación audiovisual. La utilización de estos medios de comunicación en masa, el radio, la televisión y el cine, también a veces nos pueden funcionar de una manera educativa y con fines instructivos. La necesidad de educación con y para los medios de comunicación. Tres enfoques de la educación audiovisual tenemos. Uno, la alfabetización en los medios audiovisuales, enseñanza del uso y manejo de medios, análisis de contenidos y mensajes de los medios. Nosotros vemos y analizamos al mismo tiempo lo que estamos viendo y estamos oyendo. También, si ustedes se han dado cuenta, también los medios audiovisuales
sirven en la alfabetización de todas las personas. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo el Internet, posibilitan nuevas formas de organización, almacenaje y manejo y acceso a la información. Las principales características de los materiales digitales: el hipertexto, que es un texto grande, el multimedia y la interactividad, que son principales características de todos estos medios digitales, que son los que nos estamos usando ahorita nosotros en este momento. El diseño y uso evaluación de los medios de enseñanza. Todo el mundo se pone a preguntar qué puedo utilizar para hacer esta presentación, cómo puedo generar más atención en el público o en las personas que me van a escuchar a mí esta presentación. Entonces nosotros el material didáctico, que también lo podemos definir en 5 grandes fases. Primero, vamos a diseñar y vamos a planificar el material que vamos a utilizar. Después vamos a desarrollar los componentes y las dimensiones. ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar con esta presentación? ¿O qué es lo que nosotros tratamos de enfocar en esta educación? La experimentación del material en contextos reales. Casi siempre andamos buscando nosotros algún material que se asemeje a la realidad. ¿Por qué esto? Porque a veces podemos ver que nos enseñan algunas cosas que no pueden estar de acuerdo a la realidad en la que vivimos. Entonces todos perdemos la emoción, perdemos el interés cuando nos están mostrando algo que no es real. Vamos a revisar y vamos a reelaborar para que al final nosotros produzcamos o difundamos lo que es la educación o la enseñanza. El proceso de enseñanza, de diseño de los medios didácticos, también vamos a establecer los fines y la naturaleza del material que se quiere elaborar. Vamos a seleccionar y organizar los contenidos. ¿Qué es lo que yo voy a dar primero? ¿O qué es lo que yo quiero enseñar? Vamos a analizar el proyecto curricular y explicitar el modelo de enseñanza en que se escribe el material. ¿Qué es el modelo o el contenido de lo que yo quiero enseñar? Identificar las características de los destinatarios. Y ahí entra mucho en juego, la edad de la persona, el nivel educativo, hacia dónde quiero yo dirigir la educación. Determinar y analizar los atributos tecnológicos propios del material. Esto puedo empezar yo a escoger si enseñar una presentación o poner un cartel, qué es lo mejor que yo puedo hallar en ese momento para brindar la educación. Planificar los recursos humanos y técnicos necesarios. Si nosotros hablamos de una educación a grandes escalas, digamos, nosotros vamos a ir a una comunidad y vamos a ir a dar una educación a todas las personas que se encuentran en esta comunidad acerca de purificar el agua. Entonces nosotros tenemos que planificar cuántos recursos humanos son los que vamos a utilizar y cuáles son todos aquellos medios por los cuales nosotros vamos a enseñarle a las personas lo que es purificar el agua. Ese es un ejemplo. Algunos aspectos susceptibles de ser evaluados en un medio o material de enseñanza. Nosotros vamos a primero los datos de identificación del material. ¿Cuál es el contenido de ese material de enseñanza que nosotros vamos a ocupar? Los elementos de diseño y estructura gráfica. ¿Qué es lo que yo voy a diseñar o qué es lo que yo voy a elaborar? Aspectos didácticos, que ya hemos visto bastantes aspectos didácticos que podemos utilizar. Materiales complementarios. Y al final vamos a hacer una valoración global del material que vamos a utilizar para este tipo de enseñanza. Algunas técnicas e instrumentos de evaluación de estos medios pueden ser
escalas y listas de indicadores, así como las escalas que ponemos nosotros en las rúbricas de calificación de los trabajos. Nosotros podemos valorar en una escala qué tanto nosotros necesitamos dar esa enseñanza o cómo fue esa enseñanza, si fue buena, si fue regular, si fue media a medias o fue nula. El análisis de la lectura de textos también es algo bastante importante y el análisis de las variables también del medio que utiliza la enseñanza. Les dejo aquí lo que es la bibliografía de este señor que es un tecnólogo en educación para que ustedes puedan seguir consultando acerca de lo que es la bibliografía y sobre de lo que son los medios y materiales didácticos. Si hay alguna consulta, me la pueden hacer llegar por medio del chat y espero de que ustedes vayan tomando nota acerca de todo lo que nosotros hemos mencionado en esta presentación. Pasen feliz noche.